¿Cómo están, gente? Lorenzo Rey aquí, y en este video vamos a hablar de aranceles de importación o tarifas. Vamos a hablar de qué son los aranceles de importación, vamos a hablar de por qué los gobiernos establecen estos aranceles y vamos a hablar de si tiene sentido establecer aranceles. Es decir, ¿hay alguna circunstancia en la cual sea una buena decisión? Es decir, vamos a hacer un juicio de valor respecto a esta medida que toman los gobiernos, que es básicamente un impuesto llamado arancel de importación. Este tema es particularmente relevante debido a la guerra de aranceles que está ocurriendo en este momento. Estamos en abril del 2025. Sin embargo, es un concepto que es muy importante entenderlo, así que no importa si estás viendo este video en el futuro, si bien yo voy a hacer algunas referencias de la situación actual, todo lo que menciono en este video desde el punto de vista conceptual es completamente atemporal, más allá de las referencias del momento que voy a usar. Bien, entramos en tema. Un arancel de importación no es más que un impuesto, ¿sí? Es un impuesto que, bueno, valga la redundancia, impone un gobierno a productos que vienen del extranjero, ¿sí? Es decir, digamos que un país importa televisores de Japón y el gobierno decide que quiere agregar un impuesto de, digámosle, 15%. Si el arancel de importación que impone este gobierno, digamos que es Estados Unidos, a Japón, es del 15%, significa que todas las importaciones de estos televisores o de cualquier producto de este país van a tener una recarga del 15%. Es decir, quien los adquiera, ojo, quien los adquiera tiene que pagar 15% más. Este es el primer punto súper importante que hay que entender sobre los aranceles. Los aranceles los paga quien compra. Es decir, si un gobierno impone aranceles a otro país, no es el otro país el que en principio paga ese arancel. Quien debe pagar el arancel es la empresa o la persona que hace la importación, el comprador. Es decir, yo tengo una empresa de tecnología, una tienda de televisores o de computadoras, yo vendo televisores que importo desde Japón, soy yo quien en la aduana de mi país tengo que pagar ese 15% o 25% de arancel. Ese costo no es el gobierno de Japón o la empresa japonesa la que tiene que asumir ese costo. Bien, bastante sencillo hasta ahora y creo que esto es información que la mayoría de personas realmente sabe. Así que vamos a entrar ahora en el tema que nos importa, ¿no? ¿Por qué los gobiernos establecen estos aranceles y si vale la pena realmente establecerlos o no? Bueno, los gobiernos cobran impuestos por todo, así que el motivo principal de estos aranceles es una forma más de financiar al gobierno. Es decir, si estos televisores, en el ejemplo que yo hice, se siguen vendiendo, por cada importación de televisores el gobierno se va a meter una buena tajada y eso agrega a la recaudación. El gobierno va a tener básicamente una fuente de ingreso adicional. Y honestamente, la mayoría de aranceles de importación en el mundo funcionan de esta manera. Realmente no tienen un objetivo geopolítico o un objetivo, o no hay un plan económico que el gobierno quiere utilizar a través de estos aranceles. No, simplemente el gobierno quiere recaudar y impone aranceles para recaudar más. En muchísimos países la mayoría de productos que tienen aranceles relativamente bajos que realmente no van a tener un efecto grande en la decisión de compra de una persona. Digamos, algunos artefactos de alta rotación como teléfonos inteligentes, ¿sí? Como Samsung o iPhone. En muchísimos países estos productos tienen aranceles de importación que varían desde el 3, 5% hasta el 15 o 20% en algunos países. Y al ser artículos altamente demandados, realmente no sufren mucho en ventas. La gente sigue comprando el iPhone y simplemente el iPhone le sale más caro en ese país si el iPhone tiene un arancel de 10%. Muy bien, el segundo punto a destacar es que el arancel de importación, como bien lo dijimos, lo paga quien importa. Sin embargo, si queremos ponernos técnicos, ninguna empresa va a pagar ese arancel de importación y ya, la empresa va a transferirle ese costo al consumidor. ¿Qué significa esto? Que si el iPhone vale $1,000 y el gobierno impone un arancel del 10%, supongamos que la empresa que importa los importa por 800 y luego los vende en 1,000. Bueno, si los importan 800, tienen que pagar un arancel del 10%, es decir, $80 al gobierno. El costo realmente de la empresa es de 880. Así que lo más probable es que la empresa venda este iPhone en 1,080 o incluso en 1,100 para redondear. Así que al final termina siendo el consumidor final el que tiene que pagar ese costo. El que paga el arancel, en muchos casos, termina siendo es el consumidor. Muy bien, esta es la explicación sencilla y fundamental de qué son los aranceles y por qué los gobiernos los implementan. Pero esa no es toda la historia. La realidad es que los aranceles también son un arma geopolítica. Son un instrumento o una herramienta que utilizan los gobiernos para obtener ciertos resultados económicos que ellos consideran que están en su beneficio. Ahora, antes de entrar en ese tema geopolítico, quiero hablar desde el punto de vista de economía austríaca, que suele ser la línea de pensamiento a la que
más me suscribo. Desde el punto de vista austríaco, los aranceles son siempre un error, siempre afectan al consumidor, encarecen los productos, son una traba para el libre mercado y en general son considerados terribles desde un punto de vista del liberalismo económico. Así que si eres una persona de derecha o que crees en el libre mercado o eres anarcocapitalista, libertario o te suscribes a estas ideas de economía austríaca, probablemente seas un enemigo de los aranceles. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo de que en un libre mercado los aranceles no son más que un obstáculo, son completamente estúpidos y solamente lastiman al consumidor. Pero ¿qué pasa si no estamos en un verdadero libre mercado? Aquí es donde yo tengo algunas diferencias de opinión con este pensamiento libertario o de economía austríaca, ya que, bajo mi estimación, la mayoría de la gente que habla en estos términos habla más en dogma que en practicidad. La realidad del mundo es que no hay un libre mercado real. Primero que nada, los distintos gobiernos del mundo tienen distintas monedas fiat que son más o menos manipuladas por cada gobierno. Todos los gobiernos tienen distintas estructuras de impuestos, todos los gobiernos maltratan más o menos a sus ciudadanos y lo que termina pasando es que no hay un verdadero libre mercado. Entonces, si tú eres un país y tu industria está siendo afectada por las manipulaciones económicas de otro país, pues tiene sentido que como gobierno tomes acciones para enfrentar esa amenaza. Y es aquí donde los aranceles son una de las armas que pueden usar los gobiernos para combatir en este campo de guerra económico. Muy bien, para poder entender cuándo los aranceles tienen sentido, quiero que hagamos juntos un ejercicio de pensamiento, o sea, un ejercicio hipotético. Y este es un ejercicio que a mí me encanta hacer para entender todo tipo de conceptos y se conoce como el ejercicio de pensar en el límite, de ir al límite. El límite es un concepto que viene de las matemáticas en las cuales tú puedes tener una ecuación que no es muy sencillo entender qué significa esa ecuación. Sin embargo, cuando tú agregas valores extremos a la ecuación, digamos valores que son muy pequeños o muy grandes, acercándose a infinito, las ecuaciones te revelan información que de otra manera no habría estado tan fácilmente accesible. Te dan un mayor entendimiento de qué es lo que sucede en el límite, qué pasa en condiciones extremas, y luego entendiendo las consecuencias de esas condiciones extremas, tú puedes luego bajarle dos de vuelta y entender lo que puede pasar en una situación más normal. Ojo, hacer el ejercicio de llevar las cosas al límite no significa que lo que sucede en el extremo justifica lo que sucede en entornos normales. Para nada es el caso, eso es una falacia y ese no es el argumento que estoy presentando. Lo que estoy diciendo es que pensar en el límite nos ayuda a entender los efectos de muchas cosas, en este caso de los aranceles, y luego podemos hacer el análisis reducido y entender si ese efecto que ocurre en el límite es también importante cuando no se está en el límite. Muy bien, ¿cómo se ve este escenario del límite, el caso extremo para los aranceles? Hagamos un ejemplo en el que un país tiene una industria agraria importante, ¿sí? Un país es bastante independiente, tiene sus granjas, tiene su propia agricultura y es un país bastante sano desde el punto de vista económico respecto al sector alimenticio. Ahora viene otro país y este otro país es una dictadura totalitaria que tiene literalmente esclavitud, o sea, esclavitud férrea, así como en la antigüedad. Ahora imagínense que ese segundo país comienza a competir en el sector agrario y comienza a ofrecerle productos alimenticios, tanto de granja como de agricultura, es decir, piensen en lo que ustedes quieran, carne, arroz, maíz, etcétera, a un precio muchísimo más bajo porque su costo de producción ha bajado enormemente porque tienen básicamente esclavos, tienen esclavitud. No tienen que garantizarles condiciones de vida ni pagarles sueldo, tienen a la gente ahí en el barro viviendo bajo un techito y trabajando 18 horas al día. Pues lo que termina pasando es que este país número 2, que está usando prácticas inhumanas y que está teniendo una economía bastante artificial, muy diferente a la economía del libre mercado que tenía el país 1, este segundo país comienza a inundar el mercado del primer país de productos a un precio tan más bajo que los consumidores, por simple beneficio económico, comienzan a comprar cada vez más y más carne, arroz, maíz, etcétera, importado proveniente de este país que hace esclavitud. Y repito, estamos pensando en el límite. Supongamos que este país es exitoso y logra obtener una cuota de mercado superior al 90%, digamos el 100%, ¿sí? Estamos pensando en el límite, ¿eh? Podemos pensar a los extremos y ser ridículos porque es simplemente un ejercicio hipotético. Si el país 2, gracias a sus procesos de explotación y de esclavitud, consigue obtener una cuota de 100% del mercado alimenticio del país 1, a simple vista los consumidores del país 1 están siendo beneficiados porque están teniendo los productos alimenticios a un mejor precio. Esa parte es cierta, el consumidor se vio beneficiado. Sin embargo, ¿a qué costo? El costo fue perder toda la industria alimenticia local. Eso implica potencialmente millones y millones de personas que quedaron sin trabajo, la destrucción de una industria completa en el país 1.
Pero no solo eso, sino que ahora la soberanía alimentaria del país uno está completamente a merced del segundo país, que es un país dictatorial, totalitario, que explota a la gente y literalmente la tienen en esclavitud. Este escenario sería una debilidad geopolítica muy grande para el país uno, que podría desencadenarse en un conflicto militar, un conflicto bélico en el que el país uno está en una gran desventaja porque no tiene un sector alimentario. Entonces, haberle cedido toda tu industria alimentaria a un segundo país que no comparte tus políticas económicas, que no comparte tus políticas en general, sociales y demás, por un beneficio económico al consumidor, que es simplemente obtener algunos alimentos más económicos, es algo que desde el punto de vista geopolítico no vale para nada la pena. Ahora, si en su lugar el país 1 se hubiese protegido el país 2 imponiendo aranceles, digamos aranceles del 100%, tal que todos los productos que son importados al consumidor le terminan saliendo al doble, o pónganle el número que ustedes quieran al arancel, ¿sí? Simplemente garantizando que los productos locales al consumidor le terminen saliendo más económicos que los importados. Si el gobierno implementa esos aranceles, básicamente va a estar protegiendo su industria. Sí, el consumidor se va a ver perjudicado en el corto plazo porque está perdiendo la oportunidad de tener productos mucho más económicos de otro país. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico y de estabilidad a largo plazo, creo que es un costo que, repito, en este escenario extremista valdría la pena pagar para poder mantener la soberanía alimentaria del país y evitar conflictos mucho más problemáticos a futuro, como que el país 2 invada el país 1 e imponga su nuevo régimen también en el territorio original de este país 1. Bueno, y todo esto sin mencionar la parte ética de que cómo vamos a estarle comprando a gente que hace esclavitud y demás. Pero como este es un video netamente económico, ese argumento, por más de que lo considero válido, prefiero no tocarlo para este ejercicio. Entonces, en este escenario, en mi opinión, el país 1 va a haber tomado una decisión muy sabia en imponer estos aranceles para preservar su industria, preservar sus empleos locales, pero además tener esta industria activa y viva en tu país también crea los incentivos para que los productores locales también se hagan más eficientes, inviertan en desarrollo, para que el país sea una potencia alimentaria y quién sabe si a largo plazo este país 1 pueda desarrollar automatización, mejoras en eficiencia, mejoras en los cultivos y demás, tal que puedan incluso competir con la labor de esclavitud del país 2. A largo plazo, el país podría terminar con precios incluso mejores de los que se podrían conseguir jamás con labor de esclavos, pero con industria local, asegurando la capacidad del país de producir alimentos. El país 1 va a haber logrado protegerse efectivamente y por eso es que los aranceles suelen estar atados a esta ideología del proteccionismo, ¿sí? De proteger la industria local, proteger los empleos locales, etc. Perfecto, ese fue el ejercicio en el límite. Ahora volvamos al mundo real. En el mundo real eso no está pasando, no hay ningún país actual que tenga esclavos literal y que haya acabado al 100% con la industria de otro país. Ahora, existen algunos dos países que tengan siquiera una pizca, una dinámica ligeramente parecida a la del ejemplo extremista. Bueno, en la opinión de muchos, China se ha comportado como una versión mini de ese país 2 del ejemplo y Estados Unidos como esa versión mini de este país 1 del ejemplo. China es un país que tiene unos costos de producción muy bajos comparados con la mayoría de países del mundo, pero los tienen debido a las condiciones terribles que se reportan para sus trabajadores desde hace décadas. Pero no solo eso, sino que China también no utiliza el dólar americano en su economía interna, sino que utilizan su propia moneda local, que es el yuan, y ellos pueden siempre lastimar a su propia población devaluando el yuan a niveles extremos, imprimir un montón de dinero localmente para que el equivalente en dólares de lo que le pagan a sus asalariados localmente sea mínimo en comparación con los sueldos a nivel internacional. Esta estrategia le ha salido a China increíblemente bien para convertirse en la superpotencia que es hoy. Por supuesto, la población china ha sufrido muchísimo, pero debo decir que ha valido la pena al 100%, porque las condiciones de vida en China hoy en día son ridículamente diferentes a como eran hace 60 años. China ya no es el país comunista que era antes. Y China se ha desarrollado de una forma increíble, pero en gran parte robando a las industrias de otros países que sí operan bajo principios más cercanos al libre mercado, con estas manipulaciones y esta explotación de su población local. Entonces lo que hemos visto es que el consumidor en Estados Unidos o en Europa sí se ha visto beneficiado por productos mucho más económicos provenientes de China. Sin embargo, el costo que se ha pagado es el de la pérdida de esa industria localmente y, por supuesto, los peligros geopolíticos a futuro por industrias en las que China hoy en día es líder y que, dado un evento de Tercera Guerra Mundial de conflicto militar entre China y Estados Unidos podría verse perjudicado por no tener esa industria localmente. Es aquí donde yo considero que una superpotencia como los Estados Unidos
sí debería ser algo proteccionista, sobre todo en rubros tan importantes a nivel geopolítico como es el sector armamentístico. Por ejemplo, con los chips de computadoras, que la mayoría son fabricados en Taiwán, Estados Unidos, si quiere seguir siendo la superpotencia mundial, debería incentivar una industria potente de chips de computadoras dentro de los Estados Unidos. Lo mismo con el sector alimenticio, con el sector energético, con la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, etc. Y más allá de que me funen los libertarios y los economistas austríacos, yo creo que hay ejemplos muy claros en el mundo real de cómo el proteccionismo es una jugada que le sale bien a países. Bueno, particularmente con China. China ha sido extremadamente proteccionista cuando se trata del sector tecnológico. China literalmente ha impuesto aranceles del infinito por ciento a muchos productos tecnológicos gringos. Que ojo, cuando digo arancel del infinito por ciento es simplemente una prohibición total. Todos los grandes tecnológicos gringos están prohibidos en China. Google, Facebook, Netflix, YouTube, etc. Y si cualquier otro país del mundo prohibiera todas estas plataformas que son tan populares, obviamente se ve como una decisión estúpida que solo perjudica al consumidor. Sin embargo, en China no fue el caso. China protegió a su población de la influencia occidental y hoy en día tienen un montón de empresas locales que hacen exactamente lo mismo que hace YouTube, Facebook, PayPal, Uber y demás. Todos desarrollados localmente, quedándose ellos 100% con las ganancias de estos servicios tecnológicos y sin comprometer su soberanía, permitiendo que la influencia gringa entre en su país. Así que para mí China es el ejemplo más claro de que el proteccionismo sí puede funcionar, sobre todo cuando se trata de una superpotencia. Así que bueno, creo que con eso cubrimos bastante bien el tema de los aranceles, entendimos qué son, entendimos por qué los países los implementan e hicimos algunos juicios de valor. En mi caso particular, pienso que los aranceles la mayoría de las veces son una decisión estúpida que solo afecta al consumidor final. Sin embargo, hay algunas excepciones, sobre todo cuando se trata de soberanía nacional, de seguridad frente a otras superpotencias rivales, en donde los aranceles o incluso prohibiciones totales tienen sentido. Espero les haya gustado el video. Por favor, si tienen cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Si no están de acuerdo con estas excepciones que yo hago para los aranceles y sigues pensando que siempre son una mala idea, me encantaría escuchar sus argumentaciones en los comentarios. Y como siempre, si quieren seguir aprendiendo sobre Bitcoin y economía en general, síganme. Chao.